Buenos días. Buenos días. Buen día. Vamos a hacer la correspondiente presentación. Ella es medium, realiza lecturas del tiempo, de vidas pasadas, de árbol genealógico, se conecta con guías espirituales, con propósitos de misión de vida, realiza curaciones y limpiezas energéticas, y abre caminos y, por supuesto, contacta con seres fallecidos. La podés encontrar como Medium Erika. Te presento, Erika. Un gusto, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a hacer unas preguntas. Por dejarme participar desde tu espacio energético. Sí, la idea es combinar, justamente con las entrevistas, combinar los distintos ángulos energéticos, porque cada uno tiene su visión y su ángulo. Entonces yo te voy a preguntar desde tu ángulo, que generalmente es mayormente medium. Te pregunto, en general, ¿nos podrías contar cómo es el proceso energético con una persona que se encarna? ¿Cómo se vive eso? Es muy variado porque depende de muchos factores. La forma en la que falleció, la personalidad y el estado que tenía la persona antes de fallecer. Esos son los principales. No es lo mismo una persona que fallece de una enfermedad, de una muerte natural, digamos, o un accidente, o inclusive lo que son suicidios. Los casos peores para desencarnar son las personas que han sido asesinadas, son los más difíciles de terminar de desencarnar correctamente. Hay gente que queda en un, digamos, en un punto intermedio entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, y quedan encajados ahí, y no necesariamente por homicidio, quedan encajados porque tenían una personalidad muy especial, eran muy cerrados, tiene que ver más que todo con los estados más negativos del ser. Eh, y eso hace que pasen por un proceso donde quedan encajados en un mundo paralelo, o lo que sería normalmente el purgatorio, que es básicamente están entre nosotros, no pueden elevarse. Después de ahí, cuando pasan ese periodo, que mucha gente lo transita muy rápidamente, pasan a un plano de ya que tiene que ver con la luz, pero no es el cielo en particular. ¿Bien? Para pasar el cielo se necesitan 3 requisitos: aceptar, perdonar y soltar. Esos son los 3 requisitos que deben cumplirse acá en el plano terrenal para que el que quiera pasar al mundo, cuando pasamos al mundo espiritual, pasemos automáticamente al cielo. Bien, es muy Bien, ahí se conecta con la pregunta que te iba a hacer justamente. Escucho un ruidito en el audio, vamos a tener paciencia con el internet. ¿Qué tan importante es soltar los apegos en esta vida y qué pasa cuando no lo hacemos, cuando pasamos al otro plano sin soltar? Eso es justamente lo que te iba a preguntar conectado con lo anterior. El tema de soltar particularmente tiene que estar vinculado a cuestiones materiales, pero muchas de las personas que van a fallecer ya sueltan, sobre todo si están pasando por un periodo de enfermedad. Las personas que fallecen de forma muy repentina, a ver, cuando el espíritu pasa al mundo espiritual tiene una conciencia más amplia de cómo funciona todo, entonces lo que permite es automáticamente soltar todo lo que es el mundo terrenal, las cosas, las casas, etcétera. Las condiciones que muchas veces los espíritus me cuentan, que cuando van a hacer un contacto con un fallecido, un familiar, es que no pueden hablar de tomar decisiones con respecto a negocios. Ellos mismos me dicen de que le prohíben, o para poder elevarse no deben involucrarse en eso. O sea, ya cuando pasamos al mundo espiritual tenemos una conciencia más amplia. Por lo cual, todo lo que es material ya no compete. Pero lo que son los apegos a las emociones de dolor que hemos vivido en nuestra vida son los procesos que nos ayudan a quedarnos pseudos estancados o no elevarnos lo suficiente al mundo celestial. ¿Bien? Entonces, si yo estoy enojada, tengo el rencor, tengo dolor y esas cosas no las suelto, no las dejo ir, es donde me dejan en el punto medio entre la parte terrenal y la parte celestial. Hay luz, estoy acompañada por seres espirituales, mi familia, etcétera. No es el purgatorio digamos, propiamente dicho, pero están en un proceso evolutivo para entrar al plano celestial que puede tomar años, porque en el mundo espiritual no hay tiempo, no existe el tiempo existe Claro. acá. Entonces, yo suelo explicarle a mis clientes que para pasar por esos 3 procesos, que es aceptar, perdonar y soltar, se los suelo mezclar como si fuera,
una analogía de una plastilina de 3 colores, que si las mezclo es lo que se llama el color o el amor de Dios. Eso es amor, amor en estado puro, aceptar, perdonar y soltar. Cualquier cosa, persona, situación, lo que sea, eso es soltar. Cualquier apego, sí, exactamente. ¿Qué es lo que más recurrente que te dicen y mensajes más recurrentes que te dan cuando fallecen a sus familiares y amigos? Como a modo de consejo, cuando ya están del otro plano. Normalmente el espíritu no suele dejar un mensaje porque me suelen preguntar, ¿tiene algo para decirme? Y el espíritu muy poquitas veces me dice, acércate fulano de tal, acércate a este familiar o a esta persona que lo necesita, formemos vínculos más humanos, más álmicos. ¿Por qué lo dicen de esa manera? Porque tienen otra conciencia por estar en el mundo espiritual. No les aconseja cosas materiales, que el espíritu espera escuchar ese tipo de cosas. Hola, ¿me Ahora, ves? ahora sí, un blooper de aquellos, tres, Horrible conexión. pero somos dos ya. Sí. Bueno, continúo con el tema de los mensajes. No, Dale. no, no son cosas para, che, anda, olvidé pagar, haz esto con algo. No tienen que ver con eso. Los mensajes tienen que ver más, acércate a mamá, papá, a alguien que le está pasando mal y nada más. Es generar estos vínculos humanos que son muy necesarios. Con respecto a en sí, ellos solamente se quedan mucho más contentos cuando la persona que hace el contacto recibe el mensaje de que están bien, siguen vivos, pero sin su cuerpo físico en el mundo espiritual. Eso es todo. Eso es lo que más tienen para decir. No tienen algo específico para decir con respecto a lo que uno espera recibir, ¿no? Claro, es más espiritual el mensaje, no tan físico. La conciencia cambia radicalmente en el momento que pasa en el mundo espiritual. Ya es como automático. Sueltan el paquete que tenemos todos en nuestra mente de hacer cosas o cumplir ciertos propósitos, que los negocios, que los hijos, ya es diferente. Claro, y esto, todo eso de tu trabajo como medium, ¿qué te ha enseñado el mundo espiritual? ¿Qué te transmiten de lo que es el mundo espiritual cuando uno ya deja el avatar en la tierra? Que hay un mundo literalmente del otro lado. Hay muchos seres de luz, o sea, así como vemos acá de diferentes tipos de jerarquías, diferentes funciones, o sea, allá pasa exactamente lo mismo. Uno tiene un concepto muy chiquitito de lo que es, que decimos Dios, ángeles, los santos y ya está. No, hay toda una legión, hay diferentes tipos de propósitos, cumplen diferentes propósitos cada ser. He hecho contacto con fallecidos que se los llevaron para ayudar a gente que iba a fallecer y fue justo antes de la pandemia, o sea, nosotros no sabíamos nada de la pandemia y se llevaron mucha gente de acá porque sabían que iban a ayudar a recibir a otros espíritus que no iban a pasar un buen proceso. Entonces, es muy amplio, es muy enriquecedor saber que cómo funciona la guerra entre el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz, que están ahí para descubrir primero que están ahí y contactar con sus propios guías, porque cada uno tiene muchos guías que pueden pertenecer al árbol genealógico o no, y son estas personas que han evolucionado, que ya no reencarnan, y están ahí para guiarnos porque ya tienen una conciencia mayor. Es espectacular. ¿Y qué te han dicho sobre los propósitos de vida? ¿Cómo lo manejan ellos? ¿Cómo nos aconsejarían ellos a nosotros manejar los propósitos de vida? También en tu trabajo vos haces lecturas. Sí. Muchas veces los propósitos de vida tienen que ver con, yo lo suelo comparar con la escuela. Vos cuando entras a la primaria, un grado, segundo grado, tercer grado, la secundaria, vas aplicando o aprendiendo diferentes tipos de cosas o diferentes tipos de etapas. Cuando pasamos de vida en vida, sería como un año escolar, pero son muchos en este caso. Cuando cumpliste ciertos aprendizajes ya no reencarnas más, pasas a ser una categoría muy baja de ayudante de los seres más de luz, ¿bien? Donde ya empezás a pasar a ser guías espiritual, etcétera, hasta que pasas a ser lo que es un ángel en sí o la mano derecha de Dios.
Los propósitos son diferentes en cada vida. Lo que sí está claro que las almas más viejas son las almas que llevan demasiadas vidas sin aprender sus propósitos en cada vida, porque mi propósito en esta vida a lo mejor no es lo mismo que el tuyo, que otra persona, porque tenemos que aprender diferentes cosas, pero las tres reglas básicas de todos por igual, no importa en qué vida, es aceptar, perdonar y soltar. Claro, se Eso cumple. es esa raja tabla de las tres. Lo que me saben preguntar es si tenemos si la vida está escrita, si lo que vamos a vivir está escrito. Y una de las informaciones que me ha bajado es sí y no. Sí, lo que está escrito es lo que las cosas que tenemos que aprender en esta vida. ¿Bien? Claro. Porque tenemos conciencia antes de bajar de que vamos a bajar en esta familia, que va a pasar ciertas cosas. Lo que no está escrito es cómo lo vamos a vivir y cómo lo vamos a procesar. Que ahí entra el libre albedrío. Exactamente, esa es la idea. Que uno le haga frente a cada situación, las atraviese, no las esquive, no las deje de lado, porque eso no es... Me ha pasado un caso que una mujer buenísima, pero todo lo dejaba de lado y quedó estancada por eso. O sea, no aprendió nada, todo era como, bueno, no importa, y lo dejaba ahí. También una filosofía de vida en la tierra está buena, pero en el plano espiritual no, porque lo dejó sin elevarse, porque no absorbió, no aprendió nada. Claro, es como que te mandan a la escuela, vos sabés que vas a la escuela, vos sabés que vas a tener grado, que vas a tener matemática, lengua, etcétera, pero no sabes qué va a pasar dentro de la escuela, no sabes cómo vas a tomar el aprendizaje, es más o menos parecida a la analogía. Por eso la comparo con eso, porque uno no sabe cómo lo va a absorber, cómo lo va a procesar. Lo mejor es tener actitud de atravesar la situación, pasarla, para bien o para mal, porque muchas veces dicen, no, no quiero hacer tal cosa porque tengo miedo. Pero el miedo es una reacción involuntaria a algo que no sabemos cómo va a pasar, y cuando pasa no es tan malo después de todo. Sí, una vez que pasó la tormenta, sale el arcoíris, dice. Yo siempre Y te digo, hago cada vez que salgo. una última pregunta, y la dejamos aquí para no hacerla tan. ¿Cuáles son tus experiencias más aterradoras y las más fantásticas en este trabajo? Sobre todo las aterradoras, porque uno dice, medium, uy, fantasmas o seres encarnados, y como el cuco, le decimos acá. Entonces, ¿cómo viviste a vos unas situaciones como más aterradoras? ¿Cómo la manejas, obviamente, para aconsejar a las otras personas? Y alguna muy fantástica, alguna que te haya llamado mucho la atención, tipo ver unicornios y arcoíris en alguna imagen X. La más aterradora fue muy aterradora. Fue muy aterradora. Me pasó, estaba haciendo una sesión con una clienta y me pregunta por su mamá que había fallecido. Yo quiero, no, claro que es muy importante, ¿no? Los espíritus no están todos solos. Las personas que fallecen por brujerías y cosas como muy oscuras, que les mandan a matar, ese espíritu tiene un espíritu pegado. No todas las que mueren que tienen un espíritu pegado por brujería se adquiere un espíritu de esa manera. En este caso, esta señora tenía un demonio pegado a ella. Los demonios suelen agarrar espíritus y consumen esa energía. Y esta señora lo tenía y yo no lo vi. Yo quise sacar esta entidad que no me dejaba hablar con ella. Las entidades atacan sobre todo a la noche. Hay un margen que nos pasa a todos despertarnos entre las 3 y las 4 de la mañana. Es un portal que está abierto donde no hay guardias y los espíritus pueden pasar, para ponerlo de esa manera para que se entienda mejor. Me fui a dormir y atacan sobre todo cuando estás muy vulnerable. Cuando estás durmiendo, tu energía se desprende ligeramente de tu cuerpo y tenemos todo lo que se llaman viajes astrales, etc. Y en ese momento de vulnerabilidad, donde uno no tiene plena conciencia o no están todas sus facultades mentales, por decirlo de alguna manera, siento que estoy tocando el contrabajo. Estoy tocando el contrabajo y cuando toco el contrabajo siento mis dedos muy manipulados y con mucha estructura, y yo dije, esto no está bien. Uno cuando ya es medium ya tiene conciencia de que hay cuando es un sueño de ataque, lo que se llama normalmente parálisis de sueño, y cuando no. Y le dije, no te vas a meter en mi cuerpo, y yo sabía que eso no estaba bien y era bastante oscuro. Llego a prender la luz, me siento en mi cama y empiezo a hacer todo el esfuerzo posible para sacármelo. En ese momento vivía mi guía, mi maestro, mi corazón, Juan, y él normalmente a esa hora ya estaba despierto, le mando un mensaje
de dónde te metiste, que son seres no, me cagó a pedo. Me dijo que se me había pegado un demonio de 4000 años, que era un demonio de una categoría muy baja, me lo sacó ahí al toque. Yo tenía miedo por mi hijo, porque agarran cualquier cosa. La diferencia entre un demonio y un espíritu estancado es que el demonio no tiene emociones, literalmente es asesinar y nada más. Me dice, si eso yo no te lo sacaba, te morías en una semana, te mataba en una semana. Así de jodidos son. Y era de una categoría baja, ¿bien? Así que nada, después tuve una semana sin trabajar porque me rajó el aura para entrar y me rajó el aura para sacármelo, así que una semana sin hacer lectura, eso fue lo peor que me pasó. Lo más lindo que me pasó tengo sesiones que recuerdo, son muy poquitas, que fueron seres muy elevados, muy espirituales, seres que eran muy angelicales y que pasaban por esta vida para pasar por otro proceso para ayudar a alguien, no para evolucionar ellos, porque ellos ya estaban evolucionados. Pero fue una que recuerdo con mucho cariño porque me reí un montón, nos reímos toda la sesión, el espíritu era muy gracioso, no quería hablar nada serio. La hermana era una hermana adoptada que él la eligió para que la adoptara. Ella lloraba y el espíritu hacía chistes y no dejaba de hacer chistes. Me decía cosas que yo no le podía decir a las personas. O sea, le digo, no me comprometas. Y él fue toda la sesión de reírnos. Me dice, el hermano tenía una gorra puesta y me dice, se quedó pelado, me dice. Entonces le digo yo, perdón, ¿te quedaste pelado? Y se saca la gorra y me dice, sí. Y el espíritu me hacía chistes que yo no podía hacer, le digo, no me comprometas, pero eso la recuerdo mucho porque fue toda la sesión a reírnos y normalmente el espíritu, la persona tiene tendencia a llorar y esto, y él como que no dejaba que la hermana llorara y no, fue lo más lindo, la recuerdo con mucho cariño esa sesión, eso me gustó un montón, fue muy particular el espíritu. Sí, sí, me imagino. Conozco un par de tíos que hacen eso permanentemente, incluso en funerales, que es cuando uno tiene la tendencia a llorar y no, tienen que reír. Exactamente, la personalidad se lleva al mundo espiritual. Cuando yo hago una sesión, termino validando que estoy contactando ese espíritu porque hablo de su personalidad. No se puede dar más información certera que esa, que o le gustaba jugar el truco, le gustaba, coleccionaba cintos, o era medio parco, o no le gustaba, ahora era muy cariñoso. Esas cosas es la que las personas cuando reciben los mensajes es cuando sienten de nuevo cerca a su ser querido y es donde hacen las cosas, se hacen las cosas diferentes y hace mucho más ameno y esto lo que hacemos los medios para aclarar es achicar la brecha que el ser humano creó entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Están entrelazados, la vida continúa y sigue evolucionando en diferentes planos. Claro, y ahora estamos muy, muy en esta etapa donde se están cruzando mucho las líneas y por ahí hasta se ven pasando por la calle algunos, o los filman en las cámaras de calle, de la seguridad, y pasan informaciones de cómo se está cruzando las líneas, por eso estamos cambiando las líneas de tiempo y ascendiendo al tiempo. Muchísimas gracias, Erika, te agradezco de todo corazón. Después voy a editar el video de YouTube y te paso todo. Las luces pasan permanentemente, son cosas que, bueno, me pasó a mí la última vez, te pasó a vos esta vez, vamos a ver cómo pasa la próxima. Lo bueno de la edición es que esto se corta y se pega en la parte que no sirve y el resto lo dejamos para eso. Cualquier cosa pueden ver de vuelta el video en YouTube, en este Arcoiris, y también se lo voy a pasar a Erika para que lo comparta en sus redes. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego. Y bueno, chao, chao.